¿Cuántas veces estamos pensando en construir soluciones para nosotros? ¿Cuántas veces estamos pensando en relación a nuestros intereses? Pero ¿cómo no hacerlo si el principio fundamental del humano es ser egoísta? ¿Sí? Así como lo estamos escuchando, nuestro principio fundamental es ser egoísta. Si no lo fuéramos, simplemente no podríamos sobrevivir, pero hay de egoísmos a egoísmos. Así que no pretendamos otra cosa. Sin embargo, debemos de ver también que hay que detenernos, hay que ver que nosotros no somos el centro del universo y requerimos de los demás para construir. Había una vez una rosa roja muy bella, una rosa tan maravillosa, tan hermosa, la más hermosa que se ha escuchado, que ha florecido en algún jardín. Se sentía de maravilla ella al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro y que y que eso era la razón, o que por este sapo era que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, muy obediente, dijo: está bien, si así lo quieres, me iré. Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: vaya, que te ves mal. ¿Qué te pasó? La rosa contestó: es que desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual. El sapo solo contestó: pues claro, cuando yo estaba aquí, me comía a esas hormigas y por eso siempre eras las más bellas del jardín. Ahora, ahora que vemos lo que ha pasado con esta rosa, hagamos una pequeña reflexión. ¿Cuántos sapos hemos corrido de nuestro lado? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esto? ¿Hemos perdido cosas, dinero, amigos por ello? ¿Cuántas oportunidades dejamos ir? Todos tenemos un trabajo que hacer y algo que hacer por los demás. Tal vez solo tienes que detenerte un momento y observar. ¿Por qué debo? ¿Por qué debo vender carne si soy vegetariano? Le pusimos este tema el día de hoy a usted porque estamos hablando de ventas. Porque es importante ayudarnos a diferenciar nuestros propios gustos, nuestro centro donde normalmente nos movemos, a razón de lo que los que nos rodean necesitan, desean, hay que construirles. Así que, ¿por qué debo vender carne si soy vegetariano? Porque cada uno de nosotros tiene una diferencia tremenda entre lo que le soluciona a los demás como empresario y, y lo que nosotros como personas vivimos y nos gusta. Son dos diferencias tan tremendas. Y hoy, a modo de plática, hoy a modo de charla, vamos a estar interactuando en este programa, pues Grecia Abigail Olvera Flores, que está conmigo el día de hoy. Muy bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Qué bueno que me acompañas el día de hoy, porque es muy a tono este programa. Quise que estuvieras conmigo el día de hoy porque es muy a tono el programa del expertise en el que tú te mueves, que es la forma de comunicar en Internet, la forma de vender en Internet. Y bueno, pues quisiera que fuera una interacción para que todos nuestros amigos pues se vean cuando yo estoy hablando del sentido del empresario en vivo y a todo color, cuando yo estoy hablando del empresario tocando puertas, muchas cosas que hace al día, accionando alrededor de sus propios intereses. ¿Cómo se traduce esto en Internet? ¿Cómo se traduce esto en las redes sociales, en nuestra página web, cuando generamos contenido? Esta parte creo que es importante. Claro que sí, de hecho las ventas es una parte primordial en todas las empresas, diría yo, que justo es el tema al que te estás dirigiendo hoy. ¿Por qué vender carne si soy vegetariano? El tema me parece fabuloso, el título muy divertido. Y antes de comenzar a internet, quiero comentarte varias historias que he visto de empresarios reales que han metido la pata queriendo vender algo que a ellos les encanta, pero que no es lo que el público está queriendo.
que es lo que refleja este título, ¿no? Si a mí me encantan las verduras y yo no me gusta la carne porque tiene ojos, porque son animales y odio que los maten, pero tengo un negocio de hamburguesas y la gente llega queriendo tocino y yo solo vendo carne de soya, mi mercado es chiquito, que si bien me es suficiente puede ser rentable para mi negocio, pero si quiero crecer puedo vender otras cosas. Entonces, no sé, en la prepa yo vendía brownies en una empresa que se llama Abby Brown. Los brownies los hacía una señora, así ama de casa, porque a ella le encantaba cocinar. Le echaba Hershey, chocolate súper caro que venden en Costco, Turín, eran deliciosos. Sus hijas vendían esos brownies en las tienditas. Quiso vender estos mismos brownies en escuelas. ¿Qué pasó cuando llevó los brownies ahí? Que estaban chiquitos y caros, se les hacía a los estudiantes. Eso decían todos los dueños de las cafeterías. Y la mamá y las hijas nada más no quisieron cambiar la historia, gastaron muchos recursos en tratar de posicionar estos brownies con los alumnos. Contrataron un repartidor, a un vendedor, y total jamás lograron alcanzar su punto de equilibrio y ya mejor se dedicaron a otra cosa. ¿Qué pasó ahí? Que no escucharon que el mercado les estaba diciendo, los quiero grandes, y con que sepan a chocolate está bien, no necesito que tengas 5 tipos de chocolate y que le metas Turín y cosas súper caras. Entonces se hizo ahí un análisis de mercado y venden unos muffins enormes en Costco con chispas de chocolate, que sabe como a chocolate en polvo, pero a los alumnos es lo que les gusta, es lo que te están pidiendo. Entonces, aunque a esa familia le encantaba la calidad de su producto, al mercado al que estaban dirigidos no iba de acuerdo. Es como si quisieran vender tacos de lechuga con carne de soya a carnívoros que querían tocino con carne de res. Claro, es muy recurrente pensar en ello, es muy común construir nuestras soluciones de acuerdo a nuestros gustos. Sin embargo, para ser una empresa rentable y de largo plazo, necesitamos salirnos un poco de este circuito. Me explico, si bien hacer nuestro producto o servicio tiene que gustarnos como empresarios, debemos estar un poco más allá de esto. Debe de gustarte ser empresario. Y entonces aquí cambian las cosas. Eso significa que muchas cosas permanentes alrededor de nuestro entorno incluye a todas las personas que se relacionan con nuestro negocio, sin importar la forma en que lo hagan, tienen que ser escuchadas. Un empresario escucha, no habla por sí mismo y no construye cosas por sí mismo, sino terminamos haciendo capas de chocolate deliciosas que no se venden, como la historia que nos has contado. Sí, así hay muchísimas historias. Lo que pasa es que los empresarios a veces creemos que somos tan geniales haciendo las cosas que cuando vamos a hacer nuestro producto lo van a aceptar nada más porque sí y no estamos teniendo una comunicación. Es como en una pareja, tú solito crees que eres bueno haciendo todas las cosas, pero no estás escuchando. Y como en una pareja a veces cedes y a veces no cedes, ¿no? Porque la otra persona cede, tú estás construyendo una relación a largo plazo con tus clientes. O sea, el objetivo de toda empresa es hacer que su cliente tenga más clientes. Nosotros nos basamos en una teoría o sistema que se llama Ecoconecta, que es imitar a la naturaleza. Entonces, en la naturaleza, todas las presas tienen un depredador, ¿no? Sí. Tenemos un ciclo de vida, todo. Si vieron la película del Rey León, ahí explica que cuando te mueres te haces polvo y cuando te haces polvo alimenta a las plantas y las plantas alimentan a los herbívoros y los herbívoros a los carnívoros y así sucesivamente. De una manera amena hablan acerca del ecosistema y de su ciclo. Exacto, es un ecosistema. Entonces en las empresas es exactamente igual. Tú tienes un servicio, entonces necesitas clientes y los clientes que tienen necesitan tener más clientes. En todos los aspectos, por ejemplo, en las estrategias digitales, cuando le hago una estrategia a cada empresa, mi objetivo es que tenga más clientes. Es a mediano y a largo plazo, pero es posicionarlo para que a largo plazo tenga una excelente relación con sus clientes. Sí. Continúa, por favor. Y aplica, por ejemplo, en consultoría, tu objetivo es que las empresas que van contigo tengan más clientes. Pero tú en consultoría tienes muchos tipos de empresa. Tienes fruterías que venden fruta a las amas de casa. Tú dirás, las amas de casa quiénes son sus clientes. Pues sus hijos, sus esposos. Ellas si tienen verdura fresca, fruta fresca, comida saludable, comida deliciosa, pues más gracias van a recibir de sus hijos, de sus esposos. Entonces está teniendo más clientes. Si esa persona va bien nutrida, feliz al trabajo, a estudiar, va a tener mejores resultados. Entonces está generando más clientes, sus amigos, sus maestros, y así es una cadena.
sea, lo que me estás diciendo es que cada que nosotros estamos observándonos a nosotros mismos, dejamos de ver un panorama más allá que un simple cliente. Aquí lo que estás planteando es que cuando a mí me gusta ser empresario, empiezo a ver a una persona con un análisis muy específico, muy a lo mejor hacia los detalles, al absoluto detalle, y eso implicará ver el entorno de las personas, ya no solo a la persona y un problema en apariencia, sino ese problema tiene involucrados al solucionar, tiene impactos que le vamos a llamar sociales, porque puede ser sí la familia, cuando hablamos de amas de casa, pero sí el equipo de trabajo de alguien que es empresario y que tiene empleados, sí la comunidad, porque una empresa vive en un entorno como lo haría en un ecosistema. Y todo esto hay que generarlo en una comunicación, hay que construir comunicación para todo el mundo. ¿Cómo lo estás haciendo a nivel digital? Esto en Internet, ¿qué implica para las empresas? Porque hay que poner mucho ojo en ello. Oh, vaya, ya te quieres meter a lo digital, ¿eh? Pues vamos a empezar un poquito. Lo digital es una réplica de lo real. O sea, de hecho, en Internet tú tienes una casa que se llama dominio, que es como si fuera tu local comercial. O sea, tener una página de Internet es similar a rentar un local. Puedes tener un local solo de exhibición para crear confianza o de venta directa. Como fuera en la vida real, si tienes un local necesitas tu registro de ventas, o sea, tu inventario, tu checkout, todo una persona que esté al pendiente de que ya se vendió, que no se vendió, que esté dándole mantenimiento, se podrá decir. Lo interesante de Internet es que como es virtual, de cierta forma es más económico hacerlo. De hecho, si alguien va a poner apenas una empresa, les recomendaría hacer una prueba virtual antes de empezar a poner un local y rentar, pagar el anticipo, construir el mostrador, sino que pruebe su concepto de marca, que es muy importante que una empresa tenga. ¿Qué es un concepto de marca? Es la personalidad de la empresa. Si tú, David, eres una persona seria, formal, que habla siempre con propiedad, que sus burlas son muy diplomáticas y pensadas, todo eso implica una personalidad. Como te vistes, tus zapatos bien boleados, de saco. Entonces tu empresa refleja de cierta forma eso, que es un empresario exitoso, formal, que da resultados. Tu concepto Dejado en mi teléfono. Nada. Pues, me están vendiendo bien. Porque estamos vendiendo. Recuerden, todo el tiempo estamos vendiendo. Muy bien. ¿Sí? Y vender no es molestar como antes creíamos que iba la gente y te toca y todo el tiempo quiere venderte. No. Ya me estoy desviando del tema, pero les voy a contar otra anécdota. El fin de semana fui a Michoacán a ver a las mariposas monarcas. Al santuario, está hermoso. Y antes de entrar nos estaban explicando la diferencia entre los machos y las hembras. Miden de 10 a 14 centímetros. Las hembras son más chiquitas, de 10 a 12, y los machos de 12 a 14. Además del tamaño, como las puedes diferenciar, es que en la parte de abajo los machos tienen dos como bolitas negras, dos puntitos negros, una en cada ala. Y esos puntitos negros son unas glándulas. Esas glándulas sueltan un ligero olor, es súper tenue, pero eso hace que la mariposa se sienta atraída hacia él. Entonces ya va volando el macho, monarca, y las hembras van atrás de él. ¿Qué está haciendo ahí el macho? Claro. ¿Quién está vendiendo? ¿El macho o la hembra? En realidad creo que el macho, ¿te acuerdas lo que estás contando? Por el que él está soltando el mensaje, o en este caso con feromonas, supongo. Ajá. Algún tipo de hormona. ¿Y quién está persiguiendo a quién? ¿El vendedor o la que está comprando? Pues técnicamente el cliente es el que está persiguiendo. Exacto. ¿Y cómo perseguimos nosotros a los vendedores? Normalmente el vendedor está tan duro que dale atrás de nosotros. Exacto, nos hablan de Movistar, de Telmex, y nos están atrás de nosotros todo el tiempo. Pero ¿qué dice la naturaleza? ¿Quién persigue a quién? Que el cliente persigue al vendedor. ¿Y cómo el vendedor hace que el cliente lo persiga? Construyendo si no mal comprendí, una situación muy sutil, en este caso química, que sería equivalente a toda la bola de mensajes que nosotros podríamos construir, muy sutiles,
en donde el cliente al final del día es quien nos casó, quien estaba a la casa de uno. Exacto, así es. Un pavo real es el macho o la hembra. No, si no mal recuerdo es el macho porque es el que más se ve y por supuesto es el que se devora el depredador. No, esa parte no está tan linda, pero así Bueno, es. pero el pavo real es el que expande toda su cola y anda ahí presumiendo. ¿Y el pavo real persigue a la hembra? Creo que tampoco. No, la hembra va por el pavo real. O sea, el pavo real solo exhibe todas sus armas. Uh-huh. Él está utilizando algo visual. La mariposa está usando un sentido del olfato. Un químico, ajá. Ajá. Entonces, así como la naturaleza provoca que su cliente lo compre, porque al final, ¿quién es el que se va a ver beneficiado? En las mariposas, te termino de contar la historia. Hay un 10% de machos y un 90% de hembras. Uh-huh. Llegan a Michoacán, se aparean y de regreso se llevan los huevecillos. Como hay 90 por 10 machos, o sea, un macho se tiene que aparear con muchas hembras. 9 veces. Ajá. Uh-huh. En Michoacán no comen, no hay comida, o sea, el árbol del que comen no tenemos aquí en México, solo vienen a tomar agua y a descansar. Entonces, el vendedor tiene un desgaste de energía muy grande y no la recupera comiendo, o sea, normalmente se muere la mayoría de los machos, no llega a ninguno. Las hembras tienen que regresar a dejar los huevecillos en el sur de Canadá y en el norte de Estados Unidos y ya después se mueren, los huevecitos nacen. Pero las hembras duraron todavía más tiempo, ellas tuvieron los huevecitos y los dejaron. Entonces, en este caso, el vendedor ya pasó a mejor vida y la que más se vio beneficiada de cierta forma fue la hembra. Uh-huh. De maneras similares con los clientes. O sea, tú tienes que dar a entender eso, que estás al servicio de la otra persona. Es interesante lo que estás planteando. En realidad es cierto que estás observando a la naturaleza, escucho cómo incluso lo traes a nivel de recuerdo, y duplicar esto a nivel de empresa, a nivel formal en la vida cotidiana, es la propuesta que estás generando. Claro. Pavo real, mariposa, y si nos pusiéramos a ver a todos los demás animales o a algunas flores para poder generar que la especie continúe finalmente, que es el propósito natural, estaríamos hablando de lo mismo aquí. Finalmente las empresas debemos de continuar y las que no acaten esto y se centren en sí mismas, que es como lo estamos planteando el día de hoy, pues simple y sencillamente van a pasar a mejor vida, fue la expresión que utilizaste. Esto nos lleva a explicar que el tiempo en que no me importaba la calidad en el servicio y sobre todo las condiciones de satisfacción quedaron atrás. Debo de lograr encontrar las condiciones de satisfacción, que es todo esto que el cliente necesita y que lo perciba de manera sutil. Y por supuesto, si tú quieres sobrevivir en el mercado mexicano, tienes que colocar tus gustos, intereses, juicios y prejuicios a un lado y escuchar. Tienes que construir con base a lo que los demás necesitan y desean. Esta es la razón por la cual colocamos al empresario en un primerísimo orden. Primero soy empresario, escucho y construyo la situación natural de la persecución. Es algo así parecido lo que estoy diciendo, ¿es correcto? Correcto, completamente. No es un vendedor per se, no. Somos empresarios y hacemos esto. Sí. Y a nuestro equipo de vendedores le enseñamos a replicar la conducta. Supongo que las hembras, en las mariposas, hablando de las mariposas, de manera genética le pasan esto a la siguiente generación, que dura ¿cuánto? Las mariposas monarcas, ya les voy a dar aquí una clase de mariposas monarcas. Es un poco el sentido. Ok, cada año hay 5 generaciones, se les llama, de mariposas monarcas. En promedio, una mariposa normal, cualquier tipo de mariposa, duran 20 días, que son de 3 a 4 semanas. Las mariposas monarcas, estas que llegan aquí a México, a Michoacán, y a la Ciudad de México, duran 9 meses. De hecho, a la quinta generación se le llama Matusalén, como el personaje bíblico que duró 900 años, porque duran 9 meses, o sea, de 20 días a 9 meses. Es una diferencia abismal. Eso es porque se la pasan 5 meses en México hibernando. Bueno, aquí vienen por el clima, porque en Canadá hace mucho frío, entonces necesitan un poco de sol. Y se tardan 2 meses en llegar de venida y 2 meses de regreso. Cuando van regresando y dejan los huevecitos, después de eso, ¡pum!, se mueren. Entonces nace la primera generación, dura 20 días, es
oruguita, mariposa, se aparea, deja huevos, se muere. Así, 1, 2, 3, 4. 20 días nada más duran. Eso es muy poquito. Es muy poquito. Y de repente lo que hacen es 90 días. Ajá. 5 meses. 9 meses. 9 meses Ajá. para ir al viaje, el viaje de venida, de la estancia y después de regreso. O sea, la quinta generación no conoció a la otra que ya se murió, pero genéticamente ya sabe que tiene que venir. De hecho, cuando vas al santuario, las mariposas que encuentras en el piso no te las puedes llevar de recuerdo ni nada. Las dejas ahí porque sueltan químicamente también una sustancia que se percibe hasta Canadá. Entonces ellas saben que tienen que regresar. Tienen un reloj biológico. Es maravillosa naturaleza, porque está buscando la sobrevivencia. Muy bien. Quise dejarte que nos explicaras un poquito toda esta parte de lo que está pasando con la mariposa, al menos su ciclo anual, 4 ciclos de 3 o 4 semanas, un ciclo de 5 meses. Matusalén. Interesante, la Matusalén. Y esto es porque cada uno de nosotros, cuando estamos haciendo empresa, tenemos que tener la capacidad de aprendizaje y la capacidad de análisis. Y una vez que hacemos ese aprendizaje derivado del análisis de datos que tenemos, nuestro cometido, nuestro objetivo sería lograr traducir esto que estamos analizando, lo que acabamos de aprender, en cosas que vamos a poder duplicar en la empresa, que vamos a poder construir con ello. En tu caso, duplicando a la naturaleza para construir estrategias de venta para los empresarios. En un simple fin de semana lo hiciste, aprendiste de las mariposas, pero no te quedaste en el camino, sino que lo que yo estoy escuchando es, aprendiste de veras datos, estructura, formas de manejo o de la mariposita, lo analizaste y además lo estás traduciendo a un hecho dentro de la empresa, y ese hecho dentro de la empresa seguramente está o empalmándose en un programa de capacitación o empalmándose en la forma en que estás vendiendo estrategia digital, que es lo que hace tu negocio, o simplemente ayudando, en este caso a través de una conversación en radio, a que todo el mundo comprendamos que debemos de construir lo que la naturaleza ya hizo. ¿Para qué nos estamos peleando, inventando el hilo negro? Si alguien ya se pasó quién sabe cuántos miles de años construyendo las soluciones y nosotros aquí rompiéndonos el coco. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí. Lo que hago, además de que me apasiona, o sea, voy a regresarme al título de tu programa de radio, que es ¿por qué vender carne si soy vegetariana? A mí me apasiona, me encanta, amo la naturaleza. O sea, la veo y digo, no, wow, o sea, es algo hermoso. Y yo antes creía que la naturaleza estaba peleada con las empresas, porque las empresas producimos, contaminamos, todo el tiempo queremos vender y provocar esta serie de consumismo ilógico, hasta a mí se me hacía, ¿no? Pero con el paso de los años y los aprendizajes y las metidas de pata que he tenido y las observaciones a otras empresas, me di cuenta que los humanos, aunque no seamos conscientes somos parte de la naturaleza. Entonces, como las mariposas jamás conocieron a sus antepasados distintas generaciones y regresan, porque lo tienen en su chip natural, los humanos tenemos algo similar. Y lo que queremos es la sobrevivencia de nosotros mismos. La buscamos de diferentes formas, pero al final de cuentas todos estamos buscando lo mismo. Las empresas son exactamente un reflejo de esa búsqueda de sobrevivencia, y creo que los empresarios son esos líderes o campeones o gente que dijo, o sea, yo me la voy a rifar, yo voy a elegir tomar responsabilidad, porque ser empresario es una gran responsabilidad. Tienes trabajadores a tu cargo, tu familia, a ti mismo, tu vida, ¿no? O sea, estás poniendo todo en riesgo por garantizar que la calidad de vida de otros seres humanos sea mejor. Y un buen empresario, lo más importante también que tiene es su cliente. Entonces, o sea, es lo que quiero compartir con todos, ¿no? Que seamos conscientes que nos preocupa nuestro cliente y nos preocupa toda esta gente que tenemos acá atrás de nosotros apoyándonos, y estamos formando un ecosistema. Entonces, eso es más que nada lo que ahorita mi empresa se dedica a hacer conciencia de que tú tienes clientes y que esos clientes tienes que venderles de la mejor forma, pero que ellos tienen que venir hacia ti. O sea, a
hacer que tu empresa sea hermosa, que cumpla con todos los requisitos. Si necesitas ISOs, que tengas los ISOs, que los presumas. Si tienes una trayectoria enorme, que la presumas, que toda esa experiencia que no te tienes se refleje. Si apenas vas empezando, pero tienes una propuesta de valor buenísima, que sea lo primero que digas, ¿no? Que no digas solo el producto, sino el corazón de tu empresa. Lo que quiero crear como empresaria es este ecosistema social de conciencia. O sea, no, tampoco te voy a decir que vamos a dejar de pelear, porque naturalmente somos depredadores y vamos a estar luchando para ser mejores. Pero el ser consciente que tu empresa está sirviendo a tu cliente y que las ventas es lo único que te va a traer dinero y lo único que va a hacer que sobrevivas, va a hacer que te enfoques muchísimo en esa parte emotiva, ¿será? De vender. Te tienes que abarcar los 5 sentidos. Es olfato, ojos, vista, boca, tacto. Muy bien. Es diferente, nos vamos a ir a un corte en 30 segundos. Es diferente en Singapur, Tailandia, Colombia, lugares en donde donde te ha tocado estar con empresarios y trabajando en todo este tipo de cosas. Es diferente, somos diferentes realmente. La cultura es la diferente. O sea, no puedes venderle igual a un chino que a un mexicano que a un estadounidense. Es como quererle vender a una misma especie, pero que vive en diferente hábitat, una diferente fruta, no va a funcionar porque no la conoce. Muy bien. Bueno, pues haciendo el cóctel de frutas, seguramente podríamos interactuar con la gran mayoría de las especies en ese sentido. Vamos a irnos a un corte, regresamos con esta estructura natural de la venta de lo que de regreso con ustedes, bienvenidos, muchas gracias por seguir esta emisión. Estamos platicando cómo dejar de centrarnos en nosotros mismos y por supuesto encontrar nuestro interés en construir soluciones hacia los demás. ¿Cómo es que yo vendo carne si soy vegetariano? Bueno, pues mi acción empresarial no tiene que ver con mi gusto, es como ser médico permanentemente. O sea, si yo fuera médico permanentemente, en los restaurantes estaría dando consulta, en el pasillo estaría dando consulta, sería total y llanamente cansado. Entonces, ser yo todo el tiempo, así de mis juicios, mis prejuicios, mis intereses, mis gustos, en todos lados, hacia todos, proyectándolos, forzando a todo el mundo, imaginen qué cansado sería eso. Bueno, es de lo que estamos hablando. El chiste es atraer, o sea, no estar encima del cliente todo el tiempo, sino provocar que el cliente venga hacia ti. Así es, provocar que el cliente venga hacia nosotros. Si estamos hablando de puchungas y puchungos, que es algo en la manera en que lo manejaste, pues la mejor forma, en lugar de que yo esté diciendo que soy un buen partido y que se vengan aquí, y ahí está el teléfono, es más bien que tú me recomiendes. Sí, a rato me pasas Milán. Muy bien, entonces, pero al final del día es lo que acabas de decir. Por esta es buena correcto, recomendación, ¿no? Es buena la recomendación, muy bien. Entonces, de hecho, es una de las cosas que toda la vida ha funcionado alrededor de la empresa. La mejor forma de que uno logre vender en la empresa siempre va a ser a través de la recomendación. Y si nosotros tenemos clientes satisfechos que todos los días prueban condiciones de satisfacción, que estaban demandando, que a veces ni siquiera veían pedacitos de esa demanda porque no aspiraban a que nadie se los diera dentro de la solución, pues al momento en que empiezan a construir, a saborear la solución, a construir el proceso compra-venta y dicen, oh, cuántas cosas y yo ni siquiera me esperaba la mitad de lo que estás dando, pues evidentemente voy a tener una gran satisfacción de cliente y eso se va a ver reflejado en el inmediato, en la gratitud y seguramente si lo hice bien a través del tiempo, donde el cliente empieza a hablar bien de nosotros y se empieza a generar toda esta dinámica de la marca, o en el caso de las personas, pues la reputación. Antes de entrar a ello, le platico que al ratito creo que les había invitado a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Les había invitado a una sesión que le llamamos de colores, es una sesión gratuita para su diagnóstico. Hoy martes por la tarde a las 5 de la tarde tenemos destinado un par de horitas para ustedes, para aquellos que no han tomado una sesión como esta, para ustedes que no tienen un diagnóstico personal pues vénganse por favor con todo gusto, no tiene costo, es para que cada uno de nosotros tengamos esta dinámica lo mejor posible amarrada en nuestra empresa y que además usted la pueda traducir
a la gente que le acompaña haciendo la empresa. Esperamos pronto tener esta herramienta digital igual sin costo alguno, porque es necesario que todo el empresario mexicano sepa cuáles son las repercusiones de su actuar cotidiano en la empresa y cómo podemos crear un plan en relación a ello para poder ir mejorando, para poder ir incluyendo mejor cosa y también, por supuesto, para poder ser el conejito, la presa que el cliente logra agarrar y agarrar una patita por acá y otra patita por acá y hacer La mariposa, barbacoa de conejo. macho alfa. Aquí no era de conejo.